no sería ninguna locura que el Atlético, que hace 3 días el discurso era "ay Diosito, a ver si pasa con el Inter", se plante en la final de Londres. ¿Qué nos tiene que dar miedo de este Dortmund? Fundamental dejar correr lo mínimo posible a este Borussia Dortmund. Tiene futbolistas arriba muy capaces de hacerte daño si tu defensa está adelantada, si te pillan descolocado, si juegas al intercambio de golpes. Señor David Fer, bienvenido a tu casa. Tenía muchas ganas de que te pasaras ya por aquí. Habíamos hablado en muchas ocasiones de a ver si podías venir, tal. Hoy hemos conseguido cerrar esta cita futbolística. David Fer, ¿cómo has visto el sorteo? Ahora vamos a clave Atleti, ¿no? Ya sabes que somos muy del Atlético, como no podía ser de otra forma por aquí. Pero ¿cómo has visto tú el sorteo como amante del fútbol? A ver, pues con eliminatorias de postín. Al final, el cuadro que se había quedado para estos cuartos de final iba a propiciar sí o sí eliminatorias estelares. Creo que hay, de hecho, desde mi punto de vista, una final adelantada con Manchester City y Real Madrid, que son las dos candidaturas más sólidas ya midiéndose frente a frente en esta eliminatoria de cuartos, lo cual propicia de algún modo que se pueda quedar un guión de la Champions como el de la temporada pasada, es decir, Sí. como Real Madrid y City no se cruzaron en la final, uno de los dos superpotentes iba a llegar a la final, pero por el otro lado se iban a abrir alternativas y al final, tras aquel derbi milanés, se coló el Inter, ¿no? Pues en este sentido veo una Champions parecida, ¿no? Que en esa rama quizá el que gane el Real Madrid-Manchester City se pueda imponer con permiso de Arsenal o Bayern y que por el otro lado aparezca esa alternativa que, ¿por qué no?, podría ser el Club Atlético de Madrid. Os veía antes al principio las predicciones de título que daban al Atlético como el menos candidato. Te las pongo, David. Yo creo que ha cambiado un poquito, pero bueno. Claro, es que para mí yo creo que han aumentado. Es verdad que para el Atlético, y más viendo su comportamiento reciente, no solo en Champions, sino en todas las competiciones, el tema de que las idas sean en el Metropolitano, tanto la de cuartos como la de una hipotética semifinal, resta bastante. Pero me parece que es un cuadro en el cual no sería ninguna locura que el Atlético, que hace 3 días el discurso era "ay Diosito, a ver si pasa con el Inter", se plante en la final de Londres. Es que claro, acabas así, David, y me quedo sin palabras, ¿no? Esa última frase me tiemblan hasta las pestañas, ¿no? Tú que eres muy de superordenador, Salva también. ¿Cómo dirías que ahora mismo está el porcentaje del Atleti? Si tuvieras que dar un número, Salva, empiezo por ti, le dejo a David pensar. ¿Cómo dirías que estaría ahora mismo esta estadística de Opta? 55-45 para el Atlético de Madrid, te voy a tirar yo. Y, bueno, esa está bien, pero me refiero más, ahora mismo, proyecciones de ganar la Champions. Voy más allá todavía. Vale. ¿Crees que ha cambiado mucho o en verdad lo que decía David Fer de las dos eliminatorias con la vuelta fuera de casa hace que el Atlético de Madrid no tenga que subir muchos porcentajes, por decirlo así? A ver, claro, según el superordenador, el Dortmund era favorito al Atleti. Entonces, enfrentando el Dortmund contra el Atleti, para el superordenador y para la estadística, el Dortmund va a seguir por encima del Atlético y a lo mejor el que tiene que crecer incluso es el Dortmund en lugar del Atlético de Madrid, ya digo, para el superordenador. Pero ayer que precisamente te pasabas tú por mi canal, yo comentaba que yo, por ejemplo, al Dortmund lo veía por detrás del Atlético de Madrid, pero claro, ¿quién soy yo para llevarle la contraria a la estadística? Así que teniendo en cuenta esto, para mí el Atlético de Madrid, no te voy a decir que lo ponga en un 12% o en un 17%, como estoy viendo por aquí algunos equipos, pero yo sí que creo que al 5 o 6% debería de ascender. David Fer, tú que tienes un superordenador en tu cabeza, ¿cómo crees que ha subido o bajado el porcentaje de Atlético de Madrid con este sorteo? Yo entiendo, a ver, conociendo a Don Superordenador, no debería haberle dado un subidón muy pronunciado, pero colocarlo en torno al 6, en torno al 7, yo creo que sí que es realista, porque al final, aunque la eliminatoria se cierre en Alemania, le ha tocado el teóricamente más asequible de los 7 posibles rivales que había. El teóricamente más asequible. Pero yo, ahora me gustaría, porque yo ahora mismo tengo la cabeza que no sabe ni qué pensar, ya tengo por ahí WhatsApps de, oye, vamos a Dortmund, tal, bueno, lo típico, ¿no? Ya cada uno pensando en sus... La calentura del personal, ¿eh? Exacto, cada uno pensando en sus movidas. Entonces, David Fer, todo es muy bonito, pero yo quiero poner un poquito aquí de orden. ¿Qué nos tiene que dar miedo de este Dortmund? ¿Qué jugadores, qué contexto de partido, qué tipo de juego pueden hacer más daño al Atlético de Madrid? Desgránamelo un poquito ya futbolísticamente y entrando en materia. A ver, yo creo que es fundamental no entrar en ningún punto de la eliminatoria, y menos en la vuelta, en el intercambio de golpes.
creo que a la hora de transitar, este Dortmund por naturaleza sigue haciéndote bastante daño. Ha vuelto Edin Terzic a su banquillo tras la primera etapa y al final tiene futbolistas arriba muy capaces de hacerte daño si tu defensa está adelantada, si te pillan descolocados, si juegas al intercambio de golpes en un determinado momento de la eliminatoria con ellos. Vamos a ver cómo está Jadon Sancho, que no pudo acabar el partido contra el PSV con unas molestias. El autor del gol, nada, al minuto 2-3 de partido allí frente al muro amarillo, pero aplica esto a Daniel Malen, aplica esto a Karim Adeyemi, aplica esto a Félix Nmecha. Hay futbolistas, digamos, que no son capaces ya de funcionar a tantísima velocidad como Marco Reus, por una mera cuestión del paso del tiempo. Sí. Füllkrug tampoco es que sea un especialista para eso, pero sí que hay atacantes de banda con capacidad goleadora que si entras al intercambio de golpes con ellos puedes tener una seria avería, con lo cual creo que es fundamental dejar correr lo mínimo posible a este Borussia Dortmund y sobre todo, ya que empiezas en casa y con tu gente, no conceder ni una y tratar de aprovechar al máximo las tuyas. Vamos a ver cómo configura para ese momento Terzic la defensa, porque ayer, por ejemplo, sacó a Niklas Süle, central pesadote, al lateral derecho para intentar tapar un poquito más. No es la primera vez que lo hace, ¿no? Yo lo he visto en No. varias ocasiones a Süle en el lateral derecho esta temporada, ¿no? Eso es. Lo único que lo hace a cambio de sacrificar algo de pegada ofensiva para proteger más ese lado. Entonces, ahí veremos cuánto o no teme a esa banda izquierda del Atlético de Madrid y las posibles llegadas por la banda del carrilero que coloque el Cholo en ese lado. En función de eso, sabremos en qué demarcación juega Emre Can, cuánto de ofensivo o no es el centro del campo, porque esto es muy importante. Hay veces que el Dortmund peca de desnudar su medular y de dejar a Salih Khan demasiado solo ante el peligro, ¿no? Es un pivote con bastante nivel, pero lejano, por ejemplo, a otros que ha tenido el Dortmund en tiempos pasados, como Sebastian Kell, por ejemplo, que en Sebastian Kell, Sí. que ahora sí que Mítico. ocupa un puesto en la dirección deportiva del club, le podías dejar solo ante el peligro, que él era, pues hablando mal y llanamente, muy leñero y te abarcaba muchísimos kilómetros y podía con todo, pero ahora me cuesta más fiarme de un Salih Khan solo frente a una medular de un equipo como el Atlético de Madrid. Y luego también curiosidad de ver qué hace con el otro lateral, ¿no? Voy a intentar revisar de cara a la eliminatoria cómo se comportó con los laterales ante Paris Saint-Germain, ante Newcastle, en ese grupo que citabais antes de la muerte, porque la llegada de Madsen, que es un chico que increíblemente no ha querido utilizar el Chelsea, le da posibilidades de hacer todo lo contrario por la banda izquierda. Es decir, el otro día sale con Süle por la derecha y Madsen por la izquierda para que Madsen llegue como loco por la banda y Süle ponga un poquito más de contención. Sí. No hay nadie sancionado. Recordemos que los ciclos son de 3 amarillas. No había nadie ahí en riesgo de suspensión que viera amarilla, con lo cual al Metropolitano podrá ir, si las lesiones lo permiten, con la mejor versión posible. Y luego es verdad que Kobel no es un portero superestrella, ya que venimos de una tanda de penaltis a la que Oblak es decisivo, pero tuvo una actuación bastante portentosa para mantener el 2-0, el 1-0 durante muchísimos minutos contra el PSV, con hasta 7 paradas, 7 intervenciones que ayudaron bastante a esa misión. Quien quizá no viera el partido se esperaba un PSV, pues digamos que sucumbiese fácil en Alemania y le dio cierta guerra, con lo cual Sí. al Dortmund no le sobra nada y Gregor Kobel tiene que aportar. Bueno, pues imposible desgranarnos mejor y más rápido al Dortmund. Salva, vamos a ir un momentito hacia el Atleti. ¿Qué crees que ahora mismo en Dortmund/stats, de qué crees que están hablando del Atlético de Madrid? ¿Dónde crees que ellos están diciendo, oye, cuidado aquí cuidado con esto? ¿Dónde dirías tú? Porque al final, la gente del Atleti estamos un poquito quemados esta temporada, ahora estamos ilusionados y hay veces que ya no sabemos ni a qué agarrarnos. Entonces, una persona ajena como Salva, bueno, y como David Fer, ¿qué veis vosotros que deberían estar en Dortmund/stats ahora mismo con el temor, ¿no?, del Atlético de Madrid? ¿Dónde creéis que está ese miedo? Mira, precisamente comentaba David el tema de Özcan y de la medular, de enfrentarse al Atlético de Madrid. Yo creo que desde Alemania deben de estar pensando, oye, sí es cierto que Koke el otro día te mete 2 asistencias vitales y fundamentales. Koke, que por cierto, para mí su 2024 no está quizá a la altura de lo que yo espero de Koke, pero aún así sigue siendo un jugador muy importante y lo vemos el otro día, que además, estando cerca del área, para mí es bastante mejor que cuando está
mejor dicho, estando cerca del área rival es mejor que cuando está cerca del área propia, aunque cerca del área propia también lo tiende a hacer bien Koke, pero yo creo que cuando él juega respaldado, que lo hemos visto pocas veces, pero bueno, cuando él juega respaldado tiende a hacerlo mejor todavía. Entonces entiendo que por ahí deben de ir los tiros, y luego también el tema del carril derecho, porque ahí hay muchas dudas en el Atlético de Madrid. Hay gente que insiste en que Nahuel Molina no puede repetir un minuto más, hay gente que dice que es desperdiciar a Marcos Llorente poniéndolo en la banda derecha. Entonces yo entiendo que además con esa velocidad que ha comentado David Fer, que te puede hacer daño al espacio el Dortmund, con los Malen, con los Sancho, con futbolistas que corriendo pues pueden ser realmente peligrosos, pues tienes a Samu Lino, que es un chico que se implica bastante en fase defensiva, sí, pero es mucho mejor atacando que defendiendo, y luego tienes a un Nahuel Molina que creo que a su espalda ahora mismo podríamos etiquetarlo, y que nos perdonen algunos, como coladero. Es decir, tiene que mejorar bastante y tiene que crecer bastante. A mí Nahuel Molina me está recordando incluso a su versión previa al Mundial, donde tanto los argentinos, tanto Molina como De Paul, no estaban bien, y creo que ahora mismo Molina se encuentra anclado a esa situación. Más allá de esto, yo entiendo que también, si hablan de puntos fuertes, deben de estar hablando de Antoine Griezmann. Morata es cierto que, bueno, empezó muy bien la temporada, pero ahora ha pegado un bajoncito. Memphis el otro día, los 30 minutos que hace es para que en Alemania empiecen a temblar. Vamos a ver si es capaz o no de darle continuidad a esto, pero yo insisto en que si Memphis es capaz de darle continuidad a ese nivel de 30-35 minutos que le vimos el otro día, Memphis incluso tiene cualidades para ser titular. Ahora solo le falta esa regularidad y ese rendimiento de forma constante. Pero yo entiendo que por aquí van a ir los tiros. Y luego también, como precisamente ha comentado David, el tema de que te pueden correr en Alemania o que no los debes dejar correr, pues oye, teniendo en cuenta que la defensa del Atlético de Madrid es Witsel, que no destaca precisamente por su velocidad, Savic, que tampoco destaca precisamente por su velocidad, aunque habrá que ver si está o no disponible Jiménez y cómo lo gestiona esto Simeone. Cierto. Y luego el tema de Mario Hermoso, que sí que creo que es un poquito mejor al espacio. Pues bueno, por ahí deben de ir los tiros, intentar sacar a la defensa del Atlético de Madrid de posición, que se adelanten, a ver si esto lo consigues, y atacarle a la espalda y hacerle daño. No sé si David coincide o no coincide con esto. Sí, coincido. De hecho, el punto de Nahuel Molina ha sido clave en la eliminatoria contra el Inter. De hecho, casi te cuesta la remontada, sí, porque muchas veces por ahí Di Marco hizo bastante daño, por ahí fue por donde Thuram quiso también aparecer cuando era posible, y era un poco el punto de fuga del Club Atlético de Madrid en el episodio de vuelta contra el subcampeón de Europa. Vamos a ver qué versión tenemos también de Antoine Griezmann, porque le hemos visto plenipotenciario a lo largo de la temporada, le hemos visto también esa versión de centrocampista extra, que bueno, sobre todo el día del Celtic, ¿no? Ese 6-0 pues fue su momento más consagratorio, aunque Griezmann obviamente es un atacante de calidad, pero en este sentido, cuanto más le juntes con los centrocampistas, pensando en que hay un punta fiable que pueda aprovechar el trabajo de Koke, de Llorente, de Paul, saturando esa zona con Ozcan, pues ahí puede convertirse en una eliminatoria muy, muy rojiblanca. Y según enunciabas el nombre de Axel Witsel, estaba intentando revisar aquí, porque obviamente es un ex Dortmund, pero no recuerdo ahora de memoria si coincidió en la primera etapa con Terzic o no. Voy a ver si soy capaz de sacar este dato, porque ahí puede haber también un infiltrado en las filas rojiblancas que conozca ni que sea el entrenador rival, en una eliminatoria que es especial para él como ex Borusser, y también para, imagino, Milinko Pantic. Mientras David Fer mira a ver si tenemos el caballo de Troya en el Atlético de Madrid, Salva, has sacado un tema que yo quería poner encima de la mesa. Lo ha empezado David Fer y lo has rematado tú. David Fer nos ha dicho, cuidado con la velocidad de este equipo, que es su gran fuerte, ¿no? Transiciones, atacar los espacios. Y tú has dicho, cuidado con la defensa del Atlético de Madrid, que no es la más veloz del mundo. Es verdad que hemos visto en esta eliminatoria cómo han contenido más o menos bien a un galgo, ¿no? Como Marcus Thuram. Voy a abrir un melón. Mario Hermoso o Reinildo. Porque yo te digo una cosa. Por aquel penalti hemos como ya enterrado al bueno de Mandava. Y es un jugador que a lo mejor en este tipo de contextos, en este tipo de ataques, por decirlo más simplemente, te puede dar mucho, porque es ese puntito de velocidad que a lo mejor le falta a la defensa, pero Mario Hermoso te da ese puntito de táctico también, que lo vimos el otro día, como cada vez que Koke le daba la presión, Hermoso se metía en pivote, cómo daba salidas cuando el desplazamiento, eso te iba a decir el también, desplazamiento que tiene entonces, el propio Mario Hermoso. ¿Por dónde tiramos? Porque hay veces que la manta no da para tapar la cabeza y los pies. ¿Cómo lo ves tú? O dices, oye, mira, lo de Hermoso ha funcionado contra el Inter, mejor esto.
Yo tiraría por Hermoso. Quieras que no, mira, Reinildo a mí la temporada pasada es un futbolista que jugando de lateral, recuerdo, frente al Athletic, se metió en el bolsillo en el mismo partido a los dos hermanos Williams, porque constantemente estaban cambiándose de Y le banda. entraba a otro hermano todavía, que están por ahí, lo están formando, ¿no? A otro hermano. Si llega a estar, se había metido al otro hermano también. Pero bueno, tal cual. Salud. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, recuerdo el partido contra el Inter, que el gol que marca el Inter sale en la fotografía. Bueno, no sé si es el gol o tuvo una jugada previa, creo que sí, que es el gol donde Reinildo, sale. ¿no? En el gol, efectivamente, sale en el gol Reinildo en el gol del Inter en la fotografía. Luego contra el Athletic Club tuvo aquella acción de penalti que no fue roja, bueno, pues porque no fue roja, pero fue una acción que obviamente decantó mucho también la balanza del lado del Athletic Club en aquella eliminación o en aquella eliminatoria copera. Entonces, yo soy de la opinión que, oye, si tú tienes que defender el resultado en los últimos 15, 20 minutos en Alemania o incluso traes un resultado muy bueno de la ida y tienes que salir a Alemania a defender, pues quizás que tienes que plantear un partido sin Samu Lino y meter un carril de corto recorrido como tiene que ser directamente Reinildo mandaba para jugar a defender de lateral izquierdo. Pero de inicio, en esa línea de 3, yo pienso en Mario Hermoso, pienso en Witsel y luego el tercer acompañante que dependerá de cómo esté Jiménez o de si Savic, pues considera... O el Savic de las grandes citas, ¿no? Que el Savic del otro día contra el Inter tiene que ser titular en Alemania. El de traje y corbata, ¿no? El de traje y corbata, eso es. El problema es ver otro Savic que desconecte y que te meta algún patón a las primeras de cambio. Pero para mí, de inicio, el 11 o mejor dicho, el trío que se me viene a la cabeza no es con Reinildo. Y ya digo, Reinildo, insisto, en una vuelta en la que si tú en la ida lo dejas encarrilado en cuanto a marcador, pues quizás sí que me encajaría como lateral izquierdo / carrilero de corto recorrido. Yo, antes de dar paso a David Fer con esta pregunta, vengo a daros una pequeña pseudo noticia. No quiero aguar la fiesta aquí a nadie, pero por lo que hemos podido saber en Atlético Stats, cuidado que no tengamos parte médico de Mario Hermoso en las próximas horas. Cuidado con esto. Porque durante el partido pidió el cambio, el Cho le dijo, estás bárbaro, para, quédate, ¿no? Le empujó a quedarse y cuidado que no tengamos una baja contra el Barça y veamos por cuánto más, ¿eh? Es verdad que estaba haciendo un partido bastante bueno, estaba siendo clave, como decía, tanto en presión como en salida de balón, pero David Fer, cuidadito que no falte el domingo ya Mario Hermoso, esperemos que no, pero está tocado. Esto es lo que os podemos decir aquí. Entonces, David Fer, Salva ya ha apostado por Hermoso. ¿Tú crees que la velocidad del Dortmund es tan grande como para, por ejemplo, como decían por el chat, nuestro amigo Frar1 decía, en casa Hermoso, fuera Reinildo? Sí. ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy más cerca de esta opinión, e incluso en función de si el marcador que te llevas a Alemania es favorable, podría también mantener a Hermoso en el episodio de vuelta. Creo que en el momento en el que estamos, Reinildo ha perdido bastante jerarquía, ya no solamente obviamente por la lesión, sino también por ese penalti en Copa del Rey, que le tiene de algún modo marcado para Diego Pablo Simeone, y creo que Hermoso, a pesar de que ha bajado sus prestaciones en comparación con una temporada pasada, segunda vuelta, que fue una locura, creo que se merece la confianza siempre que el físico se lo permita. De cara a lo más cercano, estas molestias contra el Barça, pues obviamente es una cita muy importante en la que se podría perder, pero a cambio vendrá un parón de selecciones en el cual podría recuperarse de algo que se presupone que no es demasiado grave si le permite continuar un partido de la exigencia como la del Inter. Pero bueno, no vamos a jugar a ser médicos, que para eso los galenos son los especialistas. No obstante, por cerrar temas que teníamos hechos, ya he hecho los deberes, efectivamente Witsel juega mucho en la primera etapa de Terzic como entrenador del Borussia Dortmund, pero en aquellos tiempos, y como a todo el mundo le parecía lógico, de centrocampista, junto a Jude Bellingham y Marco Reus en la medular. O sea que Bellingham ya no está, pero Reus sí, y seguramente tenga algunos apuntes de cómo funcionaba el Dortmund de Terzic de aquel tiempo, que en verdad yo te diría que no dista tanto del de ahora, a pesar de que la receta en aquel momento le hizo caer y llevó al Dortmund a recuperar a Marco Rose, y ahora, bueno, pues las cosas van un poquito mejor. David Fer, preguntaban ahí por el chat, y por si alguno ha llegado un poco tarde, sé que ya nos has hablado un poco del Dortmund, pero conciso, cortito y al pie. ¿Este Dortmund es un equipo que va al Metropolitano y va por ti, o es un equipo que seguramente se encierre, digamos, más un Athletic Club o un Inter que a lo mejor te intenta disputar la pelota, luego lo vimos en la prórroga cómo iba por el Atlético de Madrid? Es decir, ¿un equipo que te espera y sale, o un equipo que
tiene bastantes registros. Yo te diría que sería más parecido al Inter que al Athletic Club a la hora de comportarse Vale. en el Metropolitano. Y esto puede ser muy útil para el Atlético, que si con personalidad y arrojo se lanza a dominar y consigue que el partido vaya por los derroteros que el Cholo Simeone quiere, teniendo en cuenta que ahora mismo la capacidad defensiva del Atleti es irregular, pues creo que va bastante bien esa naturaleza atrevida. ¿Cuál es el problema? Que tú no tengas la inspiración suficiente como para evitar sus contras, porque obviamente ellos empiezan fuera de casa y el plan de contragolpe, que es el que mejor les va por su naturaleza y por cómo estás tú de tembleque defensivo, es algo que tienes que intentar evitar. Entonces, a partir de ahí, lo dicho anteriormente, vigilar la velocidad de las transiciones, sobre todo de los atacantes de banda, sea Sancho o no, sea Doñel Malen o no, sea Karina de Jemi, sea en Mecha. Vamos a ver qué atacantes hay y cuánta apuesta o no hay por la velocidad y el contragolpe de inicio por parte de Terzic. Y a partir de ahí, varias misiones. Una, aislar a Ozcan, rodearle, hacerle imposible la tarde-noche con Coque, con De Paul, con Llorente, con Griezmann bajando incluso esa zona en función de cómo es el 9 que tengas, y ver qué hacen con los laterales, si apuestan por dos puros, si hacen como la vuelta contra el PSV, que hubo uno puro como Madsen, ofensivo por la izquierda, y uno que es un central adaptado como Sule por la derecha, para tener un poquito más de control por esa zona, para tratar de saturar con tus carrileros, aunque ahora mismo haya uno que es más certeza que el otro. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro este momento de bisturí, ¿no?, del Dortmund.